Estamos en la clase 22, hacemos el primer ejemplo de sistema de partículas. En este caso, ya lo aviso en el título, vamos a ver por qué. Es un sistema aislado y el centro de masa estará en reposo. Eso va a salir del planteo. ¿Cuál es la situación? Como si fuera el enunciado de un problema. Bueno, un hombre de masa 80 kilogramos, su hijo, un niño de masa 40 kilogramos, salen a patinar sobre una superficie horizontal helada. Quiere decir que vamos a considerar el movimiento en el plano horizontal y como que el piso no les hace roce. Y en cierto momento T0 están juntos y en reposo. Tranquilo. Allí hacen una marca para medir posiciones. Ahí vamos a poner el 0 del sistema de coordenadas. Y luego se empujan entre sí, de modo que el niño adquiere una cierta velocidad, 2 metros sobre segundo, hacia la derecha en los dibujos que estoy haciendo, respecto de la marca en el hielo, o sea, respecto del piso. Y tenemos un montón de preguntas como primer ejemplo para analizarlo detalladamente. Antes de las preguntas nos ubicamos. ¿Qué es el sistema? ¿Qué es el sistema de partículas? El conjunto de dos partículas. Una partícula para representar al padre y otra partícula para representar al niño. Por supuesto, cada uno es un cuerpo con forma, pero estamos usando el modelo de pensar cada uno como partícula, y el sistema, que está siempre ahí englobado en líneas punteadas, es el conjunto de dos partículas. La otra cuestión es qué sistema de referencia vamos a usar. Bueno, un sistema fijo al piso, un observador inercial quieto en la superficie del hielo. Eje X hacia la derecha, con el origen en la marca que se hizo en el hielo, y tenemos todo aclarado. Todo eso tiene que estar al principio de un problema, al principio del análisis, en un buen dibujo y una buena descripción. Entonces, veamos qué preguntas vamos haciendo para analizar este sistema. Primera pregunta. ¿Cuál es la posición del centro de masa antes de empujarse? Bueno, expresión para calcular la posición del centro de masa. Antes estoy llamando a lo que es antes de empujarse, ahí con etiqueta en las variables, y hacen la cuenta directamente con las posiciones 0 de cada partícula y le da 0. El centro de masa antes de empujarse está en el origen del sistema de coordenadas, está en la marca del hielo. Segunda pregunta. ¿Cuál es la velocidad del centro de masas antes de empujarse? Teoría, así se calcula la velocidad del centro de masa. Tienen los datos de que antes de empujarse a ambas partículas estaban en reposo, hacen la cuenta y les da velocidad del centro de masa antes de empujarse 0. Antes de empujarse, la posición y velocidad del centro de masa es en el origen y en reposo. La física más empieza cuando la pregunta dice cuál es la posición y velocidad del centro de masas después de empujarse. Cuando nos preguntan por características del centro de masa, nos están preguntando por características del sistema como conjunto, sin entrar en detalle respecto de sus partículas. Para saber cómo son después de empujarse, todo depende de las fuerzas que actúan, a partir de la segunda ley de Newton, y entonces hay que analizar qué fuerzas actúan y preocuparse por identificar cuáles son internas y cuáles son externas. Las fuerzas externas que actúan sobre el sistema son las fuerzas externas que actúan sobre cada una de las partículas. Hasta aquí. Entonces, ¿qué fuerza actúa sobre el padre? Como siempre, análisis de dinámica, cuerpo libre, actúa el peso hacia abajo, actúa la normal del piso hacia arriba, no actúa roce porque dijimos que este hielo es una superficie sin roce. Lo mismo con la otra partícula. ¿Qué fuerza actúa sobre el hijo? El peso del hijo hacia abajo, que lo hace la tierra, la normal del piso sobre el hijo hacia arriba, y no hay fuerza de roce. Con eso terminamos con las fuerzas externas, porque no hay nadie más externo que haga fuerza sobre estas partículas. Pero quedan nada más las fuerzas internas, la que el padre hace sobre el hijo y la que el hijo hace sobre el padre. Estas fuerzas internas no las vamos a conocer con detalle, porque se prenden y se apagan en el tiempo, o sea, en un momento se da el empujón, se pierde el contacto y luego ya no hay fuerza interna, actúan durante un tiempito. Y en principio no la conocemos en detalle. Sin embargo, tenemos desarrollo teórico para comparar qué pasa antes de que actúen esas fuerzas con después que actúen esas fuerzas. Bien. Entonces,
Bueno, como el movimiento es en el plano horizontal, entendemos que no hay aceleración en Y, en Z, perdón, voy a llamar Z al eje vertical. No habría aceleración en Z, eje vertical, y entonces para cada partícula la normal es igual al peso. En módulos, perdón, en módulos. Porque son las fuerzas del eje vertical y no producen aceleración, según vemos la descripción del problema. Entonces, si no, entonces, conocemos ciertas relaciones, bueno, conocemos la masa de cada uno, así que conocemos en detalle cada una de las fuerzas externas. Entonces, volviendo al análisis del sistema, nos interesa la suma de todas las fuerzas externas, aquí están escritas, y sabemos que suman 0, porque bueno, peso del hijo con normal del hijo se anulan, se cancelan, y peso del niño, bueno, acá la H es de hombre, peso del hombre con normal del hombre se cancelan, y peso del niño con normal del niño se cancelan, entonces suma 0. Si las fuerzas externas suman 0, el sistema se llama aislado. Lo había puesto en el título, pero surge de aquí. Si la suma de fuerzas externas es 0, o si no hay fuerzas externas en el mejor de los casos, el sistema se considera aislado. ¿Qué sabe uno automáticamente del sistema aislado? Que el centro de masa no tiene aceleración. La suma de fuerzas externas es 0, eso es lo que produciría aceleración del centro de masa, en este caso no hay aceleración del centro de masa. Entonces, si sabemos las condiciones iniciales de que el centro de masa estaba en el origen con velocidad 0, como no tiene aceleración, se va a mantener en el origen y con velocidad 0 todo el tiempo. Cuando se empujan entre sí con fuerzas internas, el hombre y el niño, y cada uno se mueve, cada uno se acelera, cada uno va tomando distintas posiciones, el centro de masa ni se entera, se queda clavado en la marca que habían hecho en el hielo, en la posición x igual a 0. Ese es el punto clave de ubicar un sistema aislado. Si el sistema es aislado, sabemos que el centro de masa se mueve como si fuera la primera ley de Newton, con velocidad constante, porque no siente, o sea, es como que no siente fuerzas, no tiene fuerzas externas. Y si estaba quieto, sigue quieto. Entonces, el centro de masa permanece en el mismo lugar antes, durante y después del empujón. ¿Sí? Este es el punto central para caracterizar un sistema aislado, y con eso podemos hacer, bueno, muchas más preguntas. Vamos de a una. Otro tema que trabajamos. ¿Cuál es el impulso que el padre ejerce sobre su hijo durante el empujón? Acá estamos hablando de la fuerza que el padre hace sobre el hijo. Es una fuerza interna. Para apreciar el efecto de las fuerzas internas, no podemos mirar el centro de masa solamente, tenemos que mirar las partículas. El centro de masa no se entera de las fuerzas internas. Entonces, si queremos decir algo de las fuerzas internas, tenemos que ir al nivel de trabajar el sistema partícula por partícula. Y acá nos interesa, según la ley de Newton, sistema de estudio, el hijo. Agente que hace la fuerza, el padre. Y estamos hablando del eje horizontal, del eje que llamamos X. ¿Okay? Entonces, no conocemos en detalle la fuerza que varía con el tiempo, sin embargo tenemos esta relación. Si integramos la fuerza en el tiempo, eso es esta letra J vector, que es el impulso que la fuerza causa sobre el objeto sobre el cual está actuando, el impulso que el hombre le da al niño. Repasen si quieren en la clase 10b, que hace mucho tenemos un poco de tiempo y yo adelanté estas cosas hablando de una sola partícula. Tenemos que este J, la integral de la fuerza en el tiempo, es igual a la variación de la cantidad de movimiento. No necesitamos la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, que sería masa por aceleración, solamente el cambio total. Y como sabemos que el niño pasó de estar en reposo a estar a 2 metros por segundo, sabemos cuánto cambió su cantidad de movimiento y podemos calcular el lado derecho para contestar el lado izquierdo. Entonces, el impulso que el niño recibe de parte del hombre es la masa del niño por el cambio de velocidad del niño. P es masa por velocidad, delta P es masa por delta velocidad, cambio de velocidad. Después menos antes. ¿Okay?
Entonces, tenemos 40 kilogramos de masa por 2 metros sobre segundo, da 80 kilogramos metros sobre segundo. Que si multiplicamos y dividimos por segundo, se nota que son unidades de Newton por segundo. El impulso, como integral de la fuerza en el tiempo, se mide en Newton por segundo. Bien, otra pregunta. ¿Cuál es la velocidad del padre después de empujarse? El niño adquirió una velocidad de 2 metros sobre segundo hacia la derecha. ¿Y el padre? Es lo que intuitivamente es la velocidad de retroceso. Cuando el niño empuja al padre, pero cuando el padre empuja al niño, el niño también empuja al padre, por acción y reacción. Entonces, el padre se ve acelerado hacia el lado negativo. ¿Cómo calculamos eso económicamente? Bueno, la velocidad del centro de masa sabemos que se mantiene siempre en cero, siempre en reposo. Y si calculamos la velocidad del centro de masa después del empujón, corresponde la expresión esta con las velocidades después del empujón. Y sabemos que la tenemos que igualar a cero. Entonces, porque sigue siendo cero siempre. Entonces, con los datos de después del empujón, la velocidad del niño que conocemos y la velocidad del padre que no conocemos, la expresión de velocidad del centro de masa después del empujón igualada a cero nos permite despejar. La velocidad del hombre es de 1 metro sobre segundo hacia la izquierda. Y fíjense que la relación de masas, que el padre tiene el doble de masa que el hijo, hace que la conservación de la cantidad de movimiento diga que el que tiene menos masa se mueve con más velocidad. El que tiene el doble de masa se mueve con la mitad de velocidad y hacia el otro lado. Todas esas cuestiones intuitivas, bueno, no intuitivas, se leen de los cálculos y se pueden comparar con lo intuitivo, que es esta velocidad de retroceso, y el más livianito sale disparado con más velocidad y el más masivo o más pesado sale con menos velocidad en módulo. Bien, espero que logren pegar estas cuentas con la intuición y entonces empezamos a imaginarnos mejor de qué estamos hablando. Un par de preguntas más para aprovechar el ejemplo sobre las posiciones. Cuando el niño ya avanzó 10 metros hacia la derecha respecto a la marca de hielo, ¿cuánto avanzó el padre? Bueno, si miramos las velocidades, el padre habrá ido 5 metros hacia la izquierda, porque va con la mitad de velocidad, ¿verdad? Pero vamos a sacarlo directamente de los cálculos de sistema de partículas. Lo que sabemos como sistema aislado es que la posición del centro de masa se mantiene en cero, donde estaba la marquita en el hielo, porque el sistema es aislado y no tenía velocidad inicial. Entonces, el cálculo de posición del centro de masa en cualquier momento siempre tiene que dar cero. El cálculo de posición del centro de masa en cualquier momento es este, para cualquier tiempo, y tiene que dar cero. Entonces, calculado en algún momento posterior da cero, y si lo calculamos en el momento en que la posición del niño es 10 metros, tenemos la posición del padre. No sé qué tiempo es. Digo, no me tomé el trabajo de calcularlo. Pero si tengo en un instante la posición del niño, despejo en ese mismo instante la posición del padre y me da efectivamente 5 metros a la izquierda. Los padre e hijo están separados en este momento 15 metros. 5 metros el padre para un lado, 10 metros el niño para el otro. Bien, y se pueden seguir sacando detalles de este ejemplo, y en particular interesa discutir la energía. Pregunta: ¿cuánto vale la energía cinética del sistema? Hombre más niño. Antes y después del empujón. Y si hubo alguna variación, ¿a qué se debe? Bueno, la energía cinética de un sistema se calcula como suma de las energías cinéticas de cada parte. Clase anterior. Entonces, antes del empujón, suma de energías cinéticas de cada partícula da cero porque las dos estaban en reposo. Después del empujón, suma de energías cinéticas de cada partícula no da cero porque las dos están en movimiento. Debe quedar muy claro de este ejemplo que la energía cinética no se conserva en este proceso. Pasó de cero sin movimiento a distinto de cero con movimiento. Como estamos parados en un sistema en el hielo y el centro de masa siempre está en el mismo lugar que esa marquita en el hielo, lo que estamos calculando sirve para decir que es de laboratorio o de centro de masa. Por eso elegí esto como primer ejemplo. Las mismas cuentas
las mismas velocidades que calculamos son las velocidades respecto del centro de masa. Entonces, la energía cinética que estamos calculando con las velocidades respecto de la marca o respecto del centro de masa son lo que se llama energía cinética interna respecto del centro de masa. Y la energía cinética interna acá ha cambiado, ha aumentado. Si le aparece energía es porque alguien hizo trabajo. La energía no se crea ni se destruye, se transfiere. ¿Quién hizo trabajo sobre este sistema para que gane energía? No son las fuerzas externas, que suman 0, son las fuerzas internas. Las fuerzas internas que no intervienen en la descripción de la posición, velocidad ni aceleración del centro de masa, sí intervienen, importante, las fuerzas internas sí intervienen en el cambio de energía del sistema. En este caso, si vemos en detalle, el hombre... No, a ver cómo era. Sí. Bueno, no sé si hice bien las cuentas, espero que sí. Ustedes las chequean. Creo que el hombre adquirió 40 joules y el niño adquirió 40 joules. Si es que puse en orden lo que estoy escribiendo acá arriba. Entonces, el padre hizo trabajo sobre el hijo y el hijo adquirió una energía de 80 joules en cinética. El hijo hizo trabajo sobre el padre y el padre adquirió una energía de 40 joules. La misma fuerza de acción y reacción, recuerden que las fuerzas son iguales en módulo, generan distinta cantidad de energía, porque depende del desplazamiento. El hombre que se desplazó menos recibió menos trabajo, el niño que se desplazó más recibió más trabajo. Las fuerzas internas si hacen trabajo, se manifiestan en que cada partícula gana una cantidad de energía. Y ni siquiera son iguales las energías que ganan las dos partículas que interactúan. A pesar de que las fuerzas son iguales en módulo, porque son un par de acción de reacción, no son iguales las energías que adquiere cada partícula. Todos estos detalles hacen que la discusión de energía cinética no sea un automático, con una fórmula en estos problemas. Son un cálculo que hay que hacer en detalle, entendiendo las fuerzas internas y entendiendo el desplazamiento de cada partícula para calcular trabajo. No hay fórmulas automáticas para energía de un sistema de partículas. Siempre pasan por el análisis detallado del movimiento interno. Y último, para practicar la teoría, cómo se descompone la energía cinética antes y después del empujón en términos de energía de traslación y energía de movimiento respecto al centro de masa o energía interna. En general, para repasar, siempre se puede escribir la energía cinética de un sistema respecto del sistema de referencia de laboratorio como energía cinética de traslación, como si fuera una partícula de masa m mayúscula, suma de las masas y velocidad del centro de masa, más un término de energía cinética interna, que es la suma de las energías cinéticas con velocidades relativas al centro de masa. En este caso es transparente la cosa porque velocidad del centro de masa es 0. Así que toda la energía cinética del sistema es energía cinética interna. Parece que dije hace un ratito. Bueno, largo y con muchas preguntas para repasar todas las cosas que solemos preguntar. En cada problema después se pregunta una o dos cosas, pero este esquema completo se podría hacer en cada situación. Muy bien. Pausa hasta el próximo ejemplo.